¿Cómo estamos ahora, este viernes? Sabemos que Dios es bueno todo el tiempo y que Dios nunca cambia. Pues vamos a continuar con nuestro estudio de los libros de la Biblia. Y la última vez estuvimos en el primer libro del Pentateuco, el libro de Génesis, que son los principios de la Biblia. Ahora vamos a estar en el segundo, el libro de Éxodo. Ahora vamos a estar en el libro de Éxodo. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos leído el libro de Éxodo en su totalidad? ¿O nomás partes? Pues qué bueno. Pues si no lo han leído, esto les va a ayudar, creo que bastante, a entenderlo más. Y aunque lo hemos leído en el pasado, los va a fomentar nuestro entendimiento de que Dios ha escrito en este libro de Éxodo. Porque sabemos que Dios se revela a través de las Escrituras y aunque tengamos varias maneras de que Dios ha escrito su palabra. Vemos las cartas de Pablo de que Dios está hablando a ciertas iglesias, los evangelios, que son la historia de Jesucristo. También en el Viejo Testamento vemos que también Dios está haciendo cosas a través de las personas en la historia actual. Y la misma vez Dios está revelando su carácter a través de todo eso. Entonces, ahora vamos a continuar con eso, viendo cómo es que Dios se revela en este segundo libro de la Biblia. Porque si tenemos en mente de que Dios se revela en cada libro de la Biblia, la última vez vimos de que Dios se revela como creador, de que Él es justo, Él es fiel a su gente y que Dios ha escogido escogió primero a Abraham y luego de él le dijo que te voy a dar tierra, te voy a dar descendencia y te voy a dar bendición y las naciones van a ser bendecidas por ti. Y eso es importante tener en mente, porque ahora vamos al segundo libro y ahora vamos a ver cómo es que Dios está siendo fiel a su promesa a Abraham y a la humanidad en total. Para empezar, nomás vamos a tener un poquito de trasfondo, de contexto. Como saben, o si no saben, Moisés es el autor de Éxodo. Moisés siendo el autor de los primeros 5 libros de la Biblia que se llaman el Pentateuco, Penta siendo 5, o se puede decir la Torá también. Moisés es el autor. Para pintar el escenario, empieza donde acaba Génesis. Génesis acaba con José, o primero empieza con Jacob, y luego José y sus hermanos, y acaba con de que están en Egipto. Ahí es donde acaba Génesis y es como si acaba nomás de repente y ahí se quedan en Egipto. Ahora, nuestro libro ahora va a empezar en esa misma escena. También si voy muy rápido me pueden avisar, porque hay mucho para escribir. Y también si no lo quieren escribir, también les puedo mandar el PowerPoint. Unas fechas que son muy importantes para entender el libro. Empezamos con las escrituras. Primera de Reyes 6:1. Dice, solo voy a leer y luego lo voy a explicar porque se puede poner un poquito confundido. Dice, o si quieren ir ahí también, pero lo voy a leer. Dice, y sucedió que en el año 480, después que los israelitas salieron de la tierra de Egipto, en el 4.º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes, comenzó Salomón a edificar la casa del Señor. Aquí está hablando de Salomón. Y es importante tener en mente de que Salomón, aquí está hablando de que construyó el templo. Salomón construyó el templo en el año 965 antes de Cristo. 965 antes de Cristo. Y a lo mejor pensaban que iban a hacer matemáticas ahora, pero si toman estos números, 965, aquí está diciendo de que Salomón construyó ese templo. Y aquí está diciendo de que los israelitas estaban en Egipto hace 480 años. Tomamos 965 más 480, eso nos llega o eso nos da el número de que el Éxodo pasó hace 480 años, del año 965. ¿Sí entienden eso? ¿Sí? 965 es cuando Salomón construyó el templo
Y aquí el texto dice que hace 480 años de ese año es cuando Israel estaba en el Éxodo, cuando Dios los sacó de Egipto. Otro número, Jueces 11:26, dice, mientras Israel habitaba en Hezbón y en sus pueblos, y en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están a orillas de Arón por 300 años, ¿por qué no las recuperó durante este tiempo? So aquí Jefté, que es un juez, está escribiendo en el año 1100 antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo. Y aquí está diciendo que Israel había ocupado a Canaán durante 300 años. Nomás está aclarando que ahí estaban ahí los israelitas por 300 años. Más matemáticas. Si se añade 40 años para el viaje del desierto, que conocemos de que estaban en el desierto por 40 años, la fecha del éxodo se sitúa entonces, si hacemos esos números, entre 1445 y 1400, en esos dos en ese tiempo. Entonces, con eso llegamos a la fecha del éxodo a 1445 antes de Cristo. Y eso es muy importante, porque no lo puse aquí, pero hay a veces debate entre cuándo es que fue el éxodo. ¿Fue en el 1445 o fue como en el año 1200 y algo? ¿Fue más temprano o fue más tarde? Y lo que creemos nosotros es que pasó en el año 1445. Y eso lo vemos con las escrituras y las vemos y con un poquito de matemáticas. Ok, ahora vamos a ver el lapso, el tiempo entre Génesis y Éxodo. Como dije al empezar, Dios se revela a través de los libros de la Biblia. Si estuvimos en Éxodo, ¿qué pasó durante este tiempo? Al final de Génesis es cuando José se muere. Y eso, creemos que eso pasó en el año 1800 antes de Cristo. Okay, ese es un número. Y comenzó el Éxodo, el libro empieza con el nacimiento de Moisés, como en el año 1525. Y llegamos a un número de 275 años, de la cual es el lapso, es el tiempo entre Éxodo y Génesis y Éxodo. 275 años. Eso nomás nos ayuda a entender, porque a veces podemos leer la Biblia y pues es bien fácil. Ahorita estoy en Génesis y ya estoy en Éxodo, pero durante ese tiempo pasó 275 años. Pasó la historia. La Biblia es una historia de personas reales en la cual Dios está usando para revelarse. También, esto es muy importante, la población, la gente estaba creciendo bastante. Si se acuerdan, a fines de Génesis, cuando acaba Génesis, dice que había, primero empezó con Jacob y luego José, y luego teniendo más hijos, llegaron a 75 personas a fin de Génesis. Con Éxodo empezamos con 2.5 millones de gente. Eso es cuando empieza Éxodo. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo? Pues y también, nomás para citar unos versículos, Hechos y Éxodo también da esos dos números, de que había 75 personas y ahora hay bastantes personas. Y todo eso pasó en 275 años. Eso, vi el número, la población de Chicago es como, ¿cuánto era? Como 2.5 millones de personas. Eso no es mucho tiempo para que la gente llegue a 2.5 millones de personas. Es poquito tiempo. Entonces eso es significante porque nos ayuda a entender por qué, vamos a entender eso, por qué es que el faraón dice algo precisamente en el primer capítulo. Se enoja porque dice, ¿cuánta gente hay? Por eso, porque hay bastante gente, sí había bastante gente. Y el tiempo total de Israel en Egipto era 430 años. Y Jacob y su familia entraron en Egipto en el libro de Génesis en el año 1875.
Y como ya dijimos, el éxodo de Egipto pasó en 1445. Nos llega a un número de 430 años. Ahora Moisés, que es el carácter, la persona, que es el más importante aquí en el libro de Éxodo. La vida de Moisés se puede dividir entre tres periodos, tres etapas de su vida de 40 años. Es maravilloso como Dios a veces enseña eso. Si se imaginan, es una persona real, pero a veces vemos en las escrituras que Dios hace cosas así, de que 40, 40, 40, tenemos un número de 120. No es algo, en inglés dice conspiracy theory, como algo que, 120 años, ¿qué es eso? Esos números, no necesariamente estoy diciendo eso, pero sí es interesante de que Dios dividió su vida entre 40 años. Moisés nace en el año 1525, Moisés huye, se va de Egipto. Moisés es llamado en el Éxodo, en el año del Éxodo, y luego Moisés muere, viviendo 120 años. Ahora vamos a unos temas. Muy rápido. Perdón. ¿Más tiempo? ¿No? Ya. Ok. Son unos temas. Hay varios temas en el libro de Éxodo. Pero creo que el más vital, más importante, más la cual se describe en el libro de Éxodo es la redención. También se ve, la redención es cuando Dios redime a su pueblo de la esclavitud. Nomás para pintar la situación que estaba aquí. Tenemos que Dios se revela, Génesis 1 y 2. El hombre cae, Génesis 3. Vemos el pecado que está creciendo a través de Génesis. Llega a Génesis 12, Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Voy a hacer algo para poder restaurar la relación entre yo y los humanos. De que han caído los humanos, ahora les voy a dar les voy a resolver el problema del pecado a través de Israel. Eso es Génesis 12. A través de Génesis vemos de que Dios está revelando quién va a ser esta persona en la cual Génesis 3:15 dice que Dios va a mandar a alguien que va a matar a Satanás, va a destruirlo. Entonces, eso nomás para pintar lo que está pasando en Génesis. Estamos tratando de figurar quién es el que va a matar a Satanás, quién lo va a destruir. Y luego también Dios está haciendo algo a través de Abraham, algo que no tenemos muy bien, pero estamos repasando, ¿quiénes son estas personas? Jacob, José, y luego se quedan en Egipto y se ve como que, ¿ahora qué pasó? Dios se olvidó de la gente y se imagina, ahí estuvieron por un buen tiempo en Egipto. Entonces ahora llegamos a Éxodo y ahora vemos, Dios va a hacer algo para redimir a su gente, a sacarlos, porque se ve como que no va a venir nadie prometido. ¿Quién nos va a salvar de esto? Y así es el contexto de las personas que estaban, los israelitas en Egipto. Eso es lo que estaban experimentando ellos. Capítulos claves en este libro son dos. Éxodo 12, que es la narrativa de cuando Dios salva a su gente. Éxodo 20, los 10 mandamientos. Dios se ha revelado, Génesis se ha revelado como el creador, el justo, el que tiene un plan. Y luego Éxodo 20, Dios ahora se revela exactamente lo que quiere de sus personas que ha creado.
y nos da los 10 mandamientos. Y Dios dice, estos 10 mandamientos van a ser para mi pueblo y ellos de eso van a bendecir a otras personas y eso va a ser como una manera para que todas las personas en toda la creación de todo el tiempo, para que vean y entiendan, yo soy el creador y yo demando esto, de que no den vanagloria a otras cosas, de que no codicen otras cosas de que no son de ellos. Revela eso el carácter de Dios, los 10 mandamientos. Por eso son muy importantes, porque eso se ve, hasta Jesucristo dice, de que Dios mismo ha dado esos para que nos podamos ver a eso como que sea un espejo y que podamos ver, sabes que yo no puedo cumplir todos esos. Esos son muy importantes. También, ¿está bien? Ahora vamos a la estructura de todo el libro. Es 40 capítulos, o es un poquito largo, pero se puede dividir entre dos. Dos conceptos. El primero, éxodo de la esclavitud egipcia. En ese tiempo, desde el capítulo 1 hasta el 18, los israelitas están en Egipto. En esos capítulos, Moisés es llamado por Dios y Dios le dice a Moisés, Moisés, te voy a usar a ti para que tú saques a mi pueblo de Egipto, porque todavía tengo un plan para mi gente. En el 5 al 12 tenemos una batalla entre Moisés y el faraón. Cuando el faraón dice, ¿sabes que no voy a dejar a tu gente que salga de aquí? Y Moisés dice, con la autoridad de Dios, sí, Dios me ha dicho que Él va a sacar a mi gente, los israelitas. Y es cuando tenemos también las plagas, y vamos a hablar de eso. También el 12 hasta el 18 tenemos el rescate de Egipto, cuando Dios finalmente saca a su gente de Egipto. En la segunda parte del libro tenemos las instrucciones de Dios. Dios saca a su gente en la primera mitad del libro. En la segunda, ahora son las instrucciones y les dice, ok, ya los saqué de aquí, ahora me van a seguir así. Y es cuando Dios les da el pacto mosaico y les da las leyes, los 10 mandamientos y varias otras leyes. Y les dice, así es como me van a adorar a mí, el Creador. Yo soy Yahweh, el Dios que es de ustedes. Ustedes son mi gente. Y luego, la respuesta de la gente es que rupturan el pacto. Cuando primero ellos dicen, ¿sabes qué? Sí, Dios, te vamos a adorar. Y luego no hacen eso. Es por un poquito. Luego Dios da las instrucciones y también la construcción del tabernáculo. Y nomás para tocar en eso, el tabernáculo, si se ponen a pensar en el jardín de Edén, Dios estaba con su gente, ¿verdad? Con Adán y Eva. Dios estaba rodeando ahí en el jardín. Y luego, ¿qué es lo que pasa en Génesis 3? El pecado. El pecado entra y ahora Dios, Isaías 59:2 dice que ahora el humano está separado de Dios por el pecado. Entonces, toda la historia de la Biblia es cómo es que Dios va a reconciliar a su gente con Él mismo. De que la gente ha dejado a Dios, Adán y Eva, y luego nosotros mismos, todas las personas que han vivido, cómo es que Dios va a juntarnos otra vez. Entonces, ahí estaba la presencia de Dios en el jardín. Por el pecado, la presencia de Dios ya no estaba. Ahora ya había una división entre la gente y Dios. Ahora Dios iba a hacer algo con el tabernáculo. Ahora Dios iba a habitar con su gente de nuevo. Iba a ser una manera en que Dios ahora va a estar con su gente otra vez. Eso es muy importante. Y creo que no lo voy a decir al rato, solo lo digo nomás ahorita. También algo muy interesante es que en Juan 1:14, ahí habla de Jesucristo. Y ahí dice de que la palabra hebrea es una palabra que se traduce para la misma palabra para tabernáculo. Que Dios ahora está
como tabernáculo a través de su Hijo Jesucristo, con su gente. ¿Ves? Dios estaba con su gente. El pecado entró, ahora había una separación entre el humano y Dios. Jesucristo viene y ahora el humano puede estar con Dios otra vez. ¿A través de quién? Juan 1:14, Jesucristo. ¿Sí ven cómo la Biblia se conecta así? Dios ahora puede ser tabernáculo a través del Hijo. Podemos estar con Dios a través de Jesucristo. Es maravilloso cómo la Biblia así se conecta. ¿Estamos bien para continuar? Ok, ahora vamos a ir por capítulo. Empezamos con la llamada de Moisés. La llamada de Moisés. Eso va a ser en los primeros 4 capítulos. Aquí voy a estar hablando y si voy muy rápido, me pueden parar para que lo diga otra vez. Capítulo 1. Empieza con el nuevo faraón, de que dice que él no conocía a José. Había un nuevo faraón. Y él ve a los israelitas como una amenaza. Es por eso dije hace rato de que los quería matar. Y ordena matar a todos los niños hebreos. Porque ve que los israelitas están siendo bastante gente. Y está diciendo, ¿sabes qué? Se van a hacer muy poderosos. Entonces voy a matar a todos los niños para que no tengan más niños. Luego, capítulo 2, antes de llegar ahí, Dios conserva providencialmente, a través de su providencia, de su soberanía, a un bebé, varón. ¿Quién es? Moisés. Aunque el faraón dijo que voy a matar a todos los hijos varones, Dios estaba cuidando a su gente. Pero si ven cómo Dios, si se acuerdan, en Génesis 3:15, va a haber alguien que va a venir. Esa persona va a venir de Abraham. Estamos continuando con la línea. Se ve como que todos se van a morir. Dios, a través de su soberanía, va a usar a Moisés. ¿Y quién viene de Moisés? Jesucristo. Vemos eso a través de cada libro de la Biblia, de que Dios está perseverando y Dios es más poderoso de cualquier otra persona que va a decir, ¿sabes qué? Voy a parar tu plan. Y Dios está continuando su plan de redención. También Moisés, en el capítulo 2, vemos de que él crece en Egipto y lo tratan muy bien. Pasa sus primeros 40 años en Egipto, de los 3, los primeros 40 en Egipto. Y si se acuerdan, en ese mismo capítulo es cuando él mata a un egipcio. Y se asusta porque le dicen, mira, ese es Moisés, el que lo mató. Se asusta y huye a Madaín y se hace granjero. Ahora está cuidando los animales. Y ahora se casa con la hija de Jetro, de quien cuida el ganado. Moisés huye de Egipto, ahora se casa con la hija de Jetro. Capítulo 3, la conocemos como la zarza ardiente. Dios lo llama a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto, en este mismo escena. ¿Y cómo responde Moisés? Pues, no bien, no confía en Dios. Pone excusas, él dice, no me van a creer si yo les digo que tú me mandaste. Y dice también, en ese mismo capítulo, de que, ¿sabes qué, Dios? Yo no puedo hablar, yo no tengo elocuencia, yo no puedo dar un sermón al faraón, yo no puedo hablar. Dios, tú no me puedes usar. Y luego Dios, de su bondad, le da señales para aumentar su confianza. Le da la vara convertida en serpiente, le da el señal de la mano de entre su túnica, que se hace leprosa, y luego se cura. Aquí Dios le da 2 señales y hasta más le da a Aarón, que viene a su lado de Moisés y le va a ayudar.
para poder hablar con el faraón. Dios está continuando su plan de redención. Continuamos con capítulos 5 al 12. Y aquí es cuando se pone bueno. Vemos que Dios está continuando su plan, pero ahora hay oposición. Hay oposición. Aquí vemos que Moisés va al faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. Dios me ha mandado, se ha revelado a mí, y ahora con la autoridad de Dios, te digo, deja al pueblo de Israel salir. Y luego, ¿qué pasa? La respuesta del faraón es de que él endurece su corazón. Él dice, no los voy a dejar ir. ¿Cómo los voy a dejar ir? Y él endurece su corazón. Y a veces, nomás para decir, a veces es difícil, o hay dificultad a veces entender porque el mismo capítulo dice de que Dios, que el faraón endurece su corazón y que Dios lo endurece. Pero ¿cómo empezó? El faraón lo endureció, su propio corazón. Entonces Dios ve eso y él ve que el faraón no va a cambiar. Entonces por eso es que él dice el texto, no es que Dios lo hizo y que era como un robot y que no podía hacer nada al faraón. Él mismo, de sus propias concupiscencias, de sus propias pasiones pecaminosas, dijo, no voy a hacer que salgan de aquí. Y luego en el capítulo 6, Dios promete que librará a su pueblo. Y Dios dice que voy a hacer esto por mi propio nombre. Yo lo voy a hacer para mi gloria. Si se recuerdan, Génesis 1, 26 al 27. Dice que nosotros estamos hechos en la imagen de Dios. ¿Qué es la imagen de Dios? La imagen de Dios es reflejar lo que Dios es, sus atributos. De que yo te puedo amar porque Dios me ha hecho en su imagen. Dios nos ha hecho en su imagen para hacer una cosa, para glorificarle a Él. Entonces, ni me acordé por qué estaba diciendo eso. Porque Dios hizo para su propio nombre. Ahí dice el texto, de que Dios hizo eso para su propia gloria. Si somos personas hechos en su imagen, Dios nos ha hecho, nos creó para darle gloria a Él. Todo es de Dios y para Dios. Romanos 11:36 dice eso. Entonces, Dios hace todo para su propia gloria. Por eso es que Dios iba a rescatar a su pueblo. Dios merece toda la gloria. Y a veces esos textos nos podemos leer y les podemos preguntar, ¿por qué es que Dios dice eso? ¿Que va a ser, todo es para Él? Sí, es para su gente también, para su beneficio, pero últimamente es para su gloria de Él mismo. Estaba haciendo Dios esto para que todos supieran que Dios es el Señor. Él es el que está en cargo. Y luego, del 7 al 12, vemos la batalla entre el faraón y Dios. Vemos las 10 plagas. Y todo esto era para mostrar la supremacía de Dios, el poder de Dios, que Dios era más poderoso que otros dioses. En Egipto, ellos tenían varios dioses. Y se ven ahí los nombres que ni se pueden leer. Hapi, Hept, Sekhmet, esos nombres, eso no es inglés, ni español, ni chino. Esos son nombres no son de dioses de Egipcia. Por eso es que son así. Entonces lo que Dios estaba haciendo aquí es que Él se estaba revelando como más grande que esos dioses. Entonces si ven ahí, Hapi era el dios del Nilo, el río ahí. Entonces Dios estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy más poderoso de que tu Dios que está aquí. Entonces es muy interesante cómo Dios ha hecho eso y está aclarando algo de que
¿Sabes que yo soy más grande que cada de esos dioses? De cada de esos dioses. Dios en forma de mosca, del ganado, de la curación, que está diciendo Dios que yo soy más grande, más poderoso que estos dioses, que Él está en cargo. Y también algo que no noté, esto es juicio también. Vimos que Dios es justo en Génesis, ahora estamos viendo también en Éxodo que Dios ahora se está revelando como justo a través de las plagas. Y el juicio no es solo con la gente. Éxodo 12:12 dice que es con los dioses. Eso es los dos. Le están diciendo a la gente, tus dioses son chiquititos, no son nada. Y también a las personas rebeldes. Les voy a hacer esto porque son rebeldes. ¿Más tiempo? Ya, ok. Las otras 4 plagas y más dioses. Pero ves, eso va a lo mismo de lo que estaba diciendo, de que Dios hace todo para su gloria. Dios estaba diciendo, yo soy el que merezco la gloria, no estos dioses. Y eso les estaba enseñando a la gente en Egipto y también a los israelitas. Dios estaba siendo como el Dios que Él es. Dios no va a dejar que otros dioses sean adorados. Es interesante también cómo cada plaga se conecta con el Dios. Muy interesante cómo Dios hizo eso en la historia y ahora podemos leer eso en nuestras Biblias y podemos estudiar eso. Un poquito más tiempo. Ya, ya. Ok, esto nomás les da visualmente cómo eran las plagas. La sangre, las ranas, los mosquitos, el ganado. Algo interesante también es que los israelitas no eran exentos de las plagas 1 al 3. Sí fueron exentos, no les tocó el 4 al 9. Entonces, si vieron, si lo pusieron, o puedo ir para atrás también. Ajá. Las moscas, la enfermedad del ganado, las llagas. Del 1 al 3, los israelitas experimentaron. Del 4 al 9, no. ¿Quieren que vaya para atrás al otro? ¿A este? ¿Al otro? ¿Oh, la foto? Oh.
Ya. Ok. Y también los israelitas fueron exentos con condición del último, que fue la muerte y que de los hijos, y también que empezó la Pascua. So, eran exceptos si obedecieron. Y si no lo agarran todo, está bien, lo podemos mandar por email. Va a ser más fácil. Y luego el 12 al 18 vemos el rescate de Egipto. Cuando Dios ahora ya se reveló a través de su juicio y ahora va a empezar su plan de redención, los va a sacar. Aquí vemos la fiesta de los panes sin levadura, que era una conmemoración de la liberación de su pueblo, de que Dios estaba rescatando a su pueblo y ahora le estaba dando una fiesta en la cual ahora iban a celebrar continuamente. También Dios iba a guiar a su pueblo en el capítulo 13, ahí dice, mediante una columna de nube de día y fuego de noche. Dios estaba guiando a su gente. Si ven el cariño y el amor de Dios que los iba a rescatar y ahora los está guiando paso por paso a través de estos dos milagros. También el 14 es el cruce del Mar Rojo. Cuando Faraón y toda la gente, su ejército, iban a cruzar porque pensaban, oh, pues vamos a estar bien. Luego, ¿qué pasa? Se mueren todos y Faraón se muere y toda la gente ahí se muere, pero los israelitas, Dios los rescata. Dios estaba haciendo milagros para rescatar a su gente. Si ven el carácter de Dios a través de Éxodo. Y luego, en el 15, capítulo 15, Moisés da un cántico triunfal, de que ahí vemos algo que es muy similar a los salmos. Es una alabanza, una adoración a Dios. Y ahí están alabando a Dios porque Dios ha hecho algo maravilloso. Los ha rescatado de Egipto. Y ahora, viendo el Mar Rojo que se abrió, vieron a Dios como realmente lo querían que ver. Dios se reveló y ahora lo estaban adorando. Pero lo que pasa es que eso no dura mucho. Porque se quejan. Se quejan. En el mismo capítulo, en el 15, se quejan de agua. Dicen, pues no tenemos agua. Entonces Dios convierte al agua amarga en agua dulce. En el capítulo 15. Y luego tenemos, se están quejando más. En el capítulo 16 se quejan de la comida. Y Dios, de su bondad, ¿qué es lo que provee? Maná. Dios está proveyendo siempre para su gente. Y algo que también es interesante, en 1 Corintios 10 dice de que Dios se ha revelado y nos ha dado estas historias que pasaron en la historia real para que sean como ejemplos, que los podamos ver y vemos de que Israel se estaba quejando y que ahora podamos aprender de eso. Porque es difícil vivir la vida y no quejarse, pero si Dios está en control y Dios es bueno y se ha revelado a través de Éxodo así, podemos tener confianza en esos dos atributos de Dios y agarrarlas. Entonces, cuando leemos esas escrituras es importante también preguntarnos, ¿cómo es que nosotros estamos quejando ahorita en nuestras vidas? Y nos ayuda las escrituras a llegar a la conclusión de que Dios ha sido bueno a los israelitas y Dios es bueno conmigo. Dios provee. Y también hay más quejas en el 17. Provee agua de la roca, de la piedra.
Y ahí es cuando Dios dice que se olvidaron de Él mismo y se olvidaron de lo que Dios hizo por ellos hace poquito tiempo. Se estaban olvidando. Y eso siempre es lo que es, de que a veces nos podemos olvidar de lo que Dios ha hecho. Y no solamente eso, pero de la persona que Dios es. Dios se ha revelado. Y si estudiamos las Escrituras, entendemos más bien cómo es que Dios es. Se olvidaron de Dios y estaban quejando. También en ese mismo capítulo se presenta a Josué, que pelea contra otras gentes. Y luego en el 19, su suegro Jetro lo aconseja a Moisés que se reúna con ancianos, con otros hombres, que vengan alrededor de él, porque si se imaginan, había más de 2.5 millones de personas con Moisés. ¿Quién estaba haciendo la consejería? ¿Quién estaba lidiando toda la gente? Moisés. Entonces, Moisés necesitaba ayuda. Entonces, agarra a otros hombres sabios, ancianos, como dice ese pasaje, y ahora le van a ayudar para poder a lidiar a su gente a la redención, a salir de Egipto, a guiarlos a la tierra prometida. Y también en el capítulo 19 al 31, la segunda parte de nuestro libro, vemos el pacto y las leyes. En el 19 vemos que los israelitas llegan al Sinaí, finalmente llegan al monte, y Moisés es llamado solo a la cima de la montaña, él solo. El capítulo 20, uno de los capítulos importantes del libro, los 10 mandamientos son entregados a Moisés. Y el pueblo, ¿qué es lo que hace? Los acepta. Dicen, sí, los vamos a seguir como Dios ha dicho. Y Dios estaba revelando a través de este pacto. Ahora Dios estaba siguiendo su plan de redención, de que vimos con Abraham, de que iba a haber tierra, bendición y descendencia. Dios estaba cumpliendo todo eso. Se estaba pasando el tiempo y se veía como que estaba cumpliendo todo esto. Y vemos a través de las Escrituras, es una doctrina que se llama revelación progresiva, de que Dios se revela a través de el tiempo, cuanto pasa. De que Dios está siendo fiel a su promesa a Abraham. Y ahora a través del pacto mosaico, con la ley. Ahí está Moisés. Después de eso, del capítulo 20, el 25 al 31, vemos las instrucciones del tabernáculo. Y hay varias cosas que estaban en el tabernáculo. Aquí es cuando Dios construye a través de las instrucciones que dio a Moisés. El tabernáculo era un centro de culto y era móvil, se podía mover. Y era una tienda. Y se les dijo para empacar y trasladar. Se movía el tabernáculo. Tenía piezas que se podían mover. No todo se quedaba nomás en un lugar para todo el tiempo. Se podía mover el tabernáculo. Empezando con la arca, tenía querubines en la parte superior. Tenía una tapa llamada el propiciatorio. Y una arca era, nomás imagínense como una caja de como 3 pies, una caja que se suponía que debía poner la vasija de la maná provista en el desierto. Tenía la maná, la vara que brotaba, que mostraba que Aarón sería el sacerdote, eso era otra cosa.
Y también las tablas de los 10 mandamientos. Las segundas, porque Moisés quiebra las primeras. Las segundas también ahí están en la arca. Y el propiciatorio era donde tenía la presencia visualizada de Dios. Ahí es como Dios de una manera se podía ver. Y solo era una persona singular que podía entrar a ese lugar, al más santo, la persona más religiosa de la nación, el sumo sacerdote. En un día del año, que era después de que te comprometías, una persona regular, y que iba a hacer quería que hacer un ritual de matar una cabra y luego soltar otra cabra en el desierto. Y había un animal expiatorio, el que se iba, que representaba la eliminación del pecado de la gente. Dios estaba haciendo cosas a través del simbolismo. Con el animal que se iba, es como si Dios estaba diciendo que ahora sus pecados son expiados, son quitados. Entonces, la arca del pacto era algo que raramente la ibas a ver, nomás el sumo sacerdote. Y también hay el altar de los holocaustos, es donde se ponían los sacrificios y la ofrenda, y por eso también olía como carne, olía muy buena el altar. El altar de incienso era donde el sumo sacerdote quemaba incienso, y el candelabro del oro puro era para dar luz en el tabernáculo. El fuente de bronce contenía agua y era para que el sacerdote se lavara antes de continuar con su sacrificio. Ahí se lavaba las manos, se lavaba los pies. También había la mesa del pan de la propiciación, que simbolizaba el compañerismo y la comunión. ¿Cómo es eso? Porque el sumo sacerdote se lo comía. Entonces era como un símbolo que Dios estaba diciendo: yo estoy con ustedes. También el 28 al 29, ahí tenemos instrucciones para los sacerdotes. Y los sacerdotes eran Aarón y sus 2 hijos. Eran Nadab y Abacú. ¿Así se dice? ¿Abacú? No. ¿Sí? ¿Así se dice? ¿Abacú? Pues que después leemos en Números de que no hicieron lo que Dios les estaba diciendo y Dios los quemó. También es una foto del tabernáculo. Tenemos la arca, el incienso, la mesa, la fuente de bronce. Otra foto. Así es como se veía dentro del tabernáculo. Ahí está el sacerdote afuera. Luego, la ruptura del pacto. Dios ya se reveló a través del pacto con Moisés, y ahora la respuesta de la gente es que construyen un becerro de oro y ahora lo van a adorar al becerro. Dios se reveló, ellos desobedecen y Dios los va a matar. Pero a través de la oración, de la apelación de Moisés, Dios cede. Pero Dios estaba enojado porque Dios dijo que no me gusta la idolatría, me quieren que adorar a mí. Y luego en respuesta, Dios no los mata a todos, pero les da plagas, sí les da juicio. En el 33, Moisés quiere ver a Dios.
capítulo muy fascinante. Dios dice que nadie me puede ver y vivir. Entonces lo pone sobre la añadidura de la roca y ve sus espaldas. 34, uno de mis favoritos capítulos de la Biblia. Se renueva el pacto de Dios con Israel. Éxodo 34, 6 al 7. Si tienen sus Biblias, ahí lo voy a leer ahorita. Dios revela su carácter. Entendemos en Génesis de que Dios es el creador. Ahora específicamente Dios se revela diciendo, este es el que yo soy. 6 y 7 dicen, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castigue la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si ven ahí, Dios no se ha revelado así hasta este tiempo. Dios se revela como un Dios misericordioso, como compasivo, un Dios de que ahí dice que Dios es justo, no va no solamente a dejarte ir, quiere que juzgarte, pero a la misma vez ha provisto una manera para que tus pecados sean limpiados y quitados. Es maravilloso como Dios ahí se revela a Moisés y le dice, sí, te voy a dejar que me veas, pero te voy a revelar mi carácter, te voy a dejar saber quién soy yo. Y eso es nomás, es interesante porque ese pasaje es citado varias veces en los Salmos. Si ponen atención cuando leen los Salmos, dice eso, de que Dios es misericordioso, es compasivo, perdona los pecados. Dios se ha revelado así. Luego, últimamente la construcción del tabernáculo. Ahora empiezan la construcción propiamente dicha. En el 35 se ve eso. Y así es como sale. El pueblo aporta colectivamente los materiales. Y es un capítulo también muy interesante de que toda la gente colectivamente dan de ellos mismos y agarran todo lo que es necesario para el tabernáculo. Y Dios usa eso. También en el 39 vemos las vestiduras sacerdotales que son detalladas. Y luego, en el último capítulo, vemos el tabernáculo que finalmente es terminado. Y si quieren nomás ver el último capítulo, es muy interesante, porque cómo es que acaba Éxodo. Se ve como que todo está muy bien. Dios se ha revelado, ha rescatado a su gente, se ha revelado a través del pacto mosaico, les ha dado un lugar que ahora Dios se va a poder ver, va a estar con su gente otra vez. Son buenas noticias eso. Y luego cómo acaba capítulo 40. Dice de que no pueden entrar nadie al tabernáculo. Moisés ni puede entrar. Entonces, hay un problema. Si se acuerdan, el pecado es el que causó todo eso. Dios estaba haciendo algo, se ve como que todo va a estar muy bien. Ahora vamos a estar con Dios otra vez. Y luego Moisés no puede entrar y la gente no puede entrar al tabernáculo. Así es como acaba Éxodo. Pero ahí no acaba la historia, que es el otro libro, Levítico. Levítico da las instrucciones de que Dios dice, ¿sabes qué? Hay una manera para que puedan estar conmigo. Va a ser a través de un sacrificio. Si ustedes dan sangre, necesito una vida. Sangre en la Biblia significa vida. Dios ahora iba a hacer algo para que su gente estuviera con Él otra vez. Dios necesitaba expiación. Se quería que derramar sangre. Pero es interesante como el libro de Éxodo, así acaba nomás. De que nadie puede entrar. Eso es el libro de Éxodo. Algo para nomás concluir. Un punto clave que nomás
punto principal, es de que Dios exigía a los israelitas que ofrecieran numerosos sacrificios que pretendían ser una imagen del sacrificio supremo, quien es el Cordero Pascual de Dios. Cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo, dice que ahí es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Sí ven? Dios requería un sacrificio y ese es Jesucristo. El Cordero Inmaculado era sacrificado y su sangre era aplicada a los postes de las puertas en Éxodo 12 de las casas del pueblo, proporcionando protección contra el ángel de la muerte. Si ven como eso algo pasó, de que Dios dijo, si ponen eso en las puertas, los voy a proteger. ¿Por qué es significante? Porque esta era una sombra ¿de quién? De Jesucristo. Si nosotros tenemos la sangre de Jesucristo aplicada en nuestras vidas, es decir, si te has arrepentido y puesto tu fe en Jesucristo, ahora tú puedes tener garantizada que tú tienes vida eterna con Dios. Tú ahora ya estás reconciliado con Dios. Eso es lo que está enseñando Éxodo. Así es como se relatan, se dan conexión entre las escrituras, que vemos a Éxodo y luego vemos a Juan, el libro de Juan. ¿Cómo conectamos eso? De que Jesucristo es el que quita nuestros pecados finalmente. Ese es el libro de Éxodo. Ahora lo que quiero que hagamos es que hablemos sobre esto. Con toda esta información, estoy hablando bastante. Ahora quiero que ustedes hablen en sus mesas, o si están solos pueden ir a otra mesa. No son preguntas muy difíciles, nomás para poder discutir sobre el libro de Éxodo. Y también están, creo que al otro lado de la hojita. Ahí están, pero también pueden estar acá arriba. Pero eso era el libro de Éxodo. Ahora vamos a hablar ahí entre sí. Se pueden reunir en más grande o así, como quieran. Pero nomás para que discutamos sobre el libro.